usted se puede sentar con una alabanza, con una honra, una gloria a nuestro Dios, mientras saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube y de las distintas plataformas. ¿Cuántos enviamos saludos en esta mañana? Desde la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío. Aquí estamos a media cuadra del parque principal. Este es un lugar muy fácil de ubicar, difícil de olvidar. Hoy domingo 15, ya estamos a 15 de junio, estamos dando un tema muy especial con relación a los hogares, con relación a la familia. La familia es la primera institución creada por Dios. Antes de que existiera la iglesia, que existiera cualquier otra institución, la familia es primero. Por eso la familia debe ser entre un hombre y una mujer. Dios creó al hombre y al hombre que creó, de ese hombre, de la costilla, sacó para la mujer. Y ahí creó a la mujer de la costilla, no la creó de una rodilla, ni de un pie, ni de una mano, sino de la costilla, cerca al corazón, para que así mismo el hombre luchara por ella, para que el hombre la amara, porque el compromiso o nuestra responsabilidad como esposos son que debemos de amar a vuestras mujeres, amarlas. Ellas se someten, hermanos, y serán una mujer virtuosa si nosotros cumplimos también con nuestro papel, con nuestra responsabilidad. Porque como hombres, el que se casa, quiere casa, y también el costal para la plaza. Entonces tiene que ser responsable. Un hombre tiene que ser responsable en tres funciones, digámoslo así, en tres funciones o deberes, obligaciones que tenemos. Una es la alimentación, la parte de la alimentación que incluye salud, bueno, todo lo que podamos colocarle allí, pero también el techo, tener una casa, donde llevarla, donde llevar a vivir a esa esposa. Y lo tercero, algo que solamente le corresponde al hombre, ¿cuál es? El deber conyugal. Entonces, desde ahí partimos, desde ese punto de vista, podemos avanzar. ¿Qué es un hogar funcional? ¿Qué es un hogar disfuncional? Y hemos hablado en este transcurso de estos 5 o 6 domingos de lo que es un hogar funcional, pero también qué es un hogar disfuncional, que hay muchos, hermanos, y es un caos total lo que podemos ver a través de las noticias, a través de las redes sociales, a través aún en la iglesia, llegan muchas cantidad, yo creo que por ahí un 60% de hogares disfuncionales, pero con la ayuda del Señor se van formando, hermanos, y luego pasan a ser un hogar funcional. Funcional quiere decir que funciona bien, con principios éticos y morales que podamos aprender en la iglesia. En la iglesia vemos casos muy terribles, hermano. Por ejemplo, el cuidado que hay que tener con los hijos, el cuidado que hay que tener con los abuelos, el cuidado que hay que tener con los tíos, con quién dejamos, con los padrastros, con quién dejamos a nuestros hijos, mientras la hermana quizás va a una confraternidad, va a la iglesia, y si tiene hijos, hermano, con quién, y más cuando son hijas. Pero han sucedido casos, aún hermanos, con los hijos varones. Los dejan con el abuelo, y el abuelo lo viola. Y con el tiempo, hermano, y el abuelo bajo cierta, ¿cómo se llama? Amenaza. Entonces el niño se queda callado durante toda la vida. Algunos en la parte religiosa, para dejarlo más confiado, lo dejan con el sacerdote, con el cura. Y lo mismo, hermano. Por todos lados, eso ocurren cosas terribles. En estos días, bueno, ya hace un tiempo atrás, había un caso tremendo de una hermana. Esa hermana tenía 4 hijas. Esas 4 hijas
las había tenido con diferentes papás. Había pasado ya mucho tiempo. Se enamoró de un hombre, el hombre dejó la esposa y se fue a vivir con esta hermana. Claro, tenía muchos problemas con la primera esposa, que tenían hijos, se fue a vivir con esta hermana y ya habían pasado 18 años. Llegaron al evangelio, estaban en una situación muy caótica, hermano, difícil, dura. Allá fuimos a visitarla, se restauró ese hogar, se casaron y después comenzamos a descubrir cositas. La hermana tenía 4 hijas, esas hijas cada una con su papá respectivo, pero habían 2, especialmente 2 hermanitas de ella, las hijas de ella, que no se hablaban y se odiaban. Y entonces ella, la mamá, decía: ay, Dios, lucho mucho con mis hijas porque ellas se odian, no se quieren ver, hay problemas. Y era terrible. Sus hijas todas seguían con esa maldición generacional. Las hijas ya iban por el mismo camino, todas tenían hijos de distintos papás, todas, o sea, todas, no había una sola que dijera: mis 3 hijas, mis 3 hijos son del mismo papá, no. Y estaban viviendo con el que no era el papá. Tremendo, hermano. El caso que les estaba comentando fue que ellas mantenían disgustadas, mantenían enojadas y en cierta ocasión se sacaron, como dice, la ropa al sol. O sea, se dijeron cosas de la niñez. Y entonces le dijo una hermana a la otra, dijo: sí, es que yo la odio. ¿Sabe por qué la odio? Porque su papá me violó. Y por eso la odio a usted, porque su papá me violó. O sea, como era el padrastro, entonces la violó. Y la otra se puso a llorar y cayó en un mar de lágrimas y dijo: al menos no era su papá, pero ese que la violó, o sea, mi propio papá, me violó a mí. Y ahí entraron en un periodo de reconciliación, hermano. O sea, porque ella odiaba, porque supuestamente el padrastro, o sea, el papá de la medio hermana la había violado. Y resulta que este sinvergüenza, este infeliz, que si no se ha arrepentido, tendrá que hacerlo antes de que muera, porque hoy no va a un lugar de tormento muy terrible. Este infeliz, a una su propia hija, la había violado. Casos como esos se ven. Miren, si un padre viola a su propia hija, ¿qué no hará un padrastro, hermano? Con una hija ahí, que por eso el cuidado, hermano, el respeto. Mire, aquí con el respeto de mi esposa, ella tuvo una hermana, o tiene una hermana que tenía un hijo antes del matrimonio, pero varón. Ese hijo, hermanos, con mucho respeto trataba a ese padrastro. Es más, le dice papá, el padrastro le dio el apellido. Le dio el apellido. Y le decía papá, y siempre lo trataba con respeto. ¿Cuánto más cuando son hijas, hermano? Cuando son hijas, ya un tipo de eso, hermano. Nosotros hemos mirado cantidad de casos que llegan así a la iglesia. Cuando son hijas, hermano, ese individuo va solamente, cuando tenga problemas con la mamá de esas niñas, hermano, algún día le va a proponer a las hijas. Es más, algunos lo hacen hasta bajo amenaza. Eso ocurre, hermanos, hasta bajo amenaza. Si usted le dice a su mamá: no vuelvo a traer mercado, si usted le dice a su mamá no le va a creer, porque ella me quiere es a mí. Y yo voy a decir que es usted la que se me está insinuando y un poco de cosas. Bajo esas amenazas. Aquí hay casos. Yo he hablado con hermanas, casos como esos. Y una hermana me comentaba, decía: a la edad de 13 años mi padrastro me violaba. Terrible. Pero bueno, yo ya lo perdoné, ya soy libre en Cristo. Otra hermana me comentaba esa persona, me decía: mire, pastor, conozco a un amigo, pastor, que yo también lo conozco en Bogotá, al sur de Bogotá. Este hombre cuando niño, la mamá se iba a trabajar y lo dejaba con el hermano, o sea, con el hermano de ella. Ese hermano tenía 3 hijos varones también, y lo dejaba al cuidado de los primos, porque lógico, el hermano también salía a trabajar, y lo dejaba al cuidado de los primos, y los primos todos abusaron de él, todos lo violaban y lo humillaban y le decían: y dígale algo a su mamá, y se van de paticas para la calle.
y así sucesivamente. Eso era un caos tremendo, hermanos. Este niño guardó eso toda la vida. Gracias a Dios que no cogió el mal camino, porque la mayor parte de esos niños varones que han sido violados cogen el camino equivocado. Se van, se desvían. Conozco a muchos y de hecho hasta familiares tengo, hermano, que han cogido el camino equivocado. Terrible, hermano. Lo que se llama ideología de género equivocada. Ese niño, hermanos, dice que con el tiempo él se restauró. Dios lo levantó, le pidió perdón a la mamá, nunca le comentó a la mamá. Tremendo, hermano. Se casó, tiene hijos, hoy en día son pastores. Tremendo, hermano. Pero casos terribles uno ve en la sociedad. Esta sociedad cada día está más pervertida, hermano. Pero mientras usted y yo podamos cuidar a nuestros hijos, nosotros somos responsables de lo que pueda acontecerle a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad, hermano, especialmente por nuestros hijos. Cuide a su hija, cuide a su hijo, hermano, cuídelo. ¿Con quién lo deja mientras usted va al trabajo? ¿A quién se lo recomienda? Esa persona que le recoge a su hija o le recoge a su hijo, esa persona quizás también va a estar ocupada, en algún momento se va a ir y ahí va a estar algún depravador, amén, algún depravado sexual que quiere hacerle daño y que aprovecha mientras usted quizás lo deja ahí un ratico mientras va a reclamar la pensión o va a pagar los servicios o va a traer algo al mercado y lo aprovecha. Ese depravado está ahí, hermanos, al acecho. El cuidado que hay que tener con nuestros hijos. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermano? Bendito sea nuestro Dios. Bueno, eso era como a manera de introducción. El tema o el título para hoy es la integridad. La integridad, según lo que nos dice Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado. Qué bueno es andar confiado, tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Algún día Dios va a juzgar a esas personas malas. Algún día Dios se tendrá que dar cuenta con Dios. Y dice la palabra que por el fuego van a pasar. Y ya la muerte no se enseñoreará, ya no habrá nada, ya no podrán morir. Mientras viva aquí en tierra, una persona de esas se puede arrepentir. Dios lo puede levantar, Dios lo puede perdonar mientras viva acá en la tierra. Pero si sigue así, hermano, dice que será quebrantado y será muy duro. La integridad. Hablamos del temor de Dios, hablamos del amor, del diálogo, hablamos de la disciplina, de la prudencia, confianza que debe haber en casa. Pero hoy vamos a hablar con relación a la integridad. Para que hayan familias bendecidas y fuertes, debemos ser íntegros y sabios. ¿De acuerdo? Íntegros y sabios. Las dos cosas deben de ir de la mano. Miren lo que dice ahí mismo en el versículo 8, Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Para recibir los mandamientos de Dios se necesita ser sabio, sabiduría, ¿de acuerdo? El que no, dice, yo no me meto ni para allá ni para acá. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos actuando con nuestra familia? ¿Cómo estamos caminando? ¿Quiénes somos? ¿Con quién andamos? Miren, dice ahí la palabra, hermanos. Miren quién está a su alrededor. Mire sus hijos, sus nietos, cómo se manifiestan,
cómo cambian de actitud de un momento a otro, cómo de pronto resultan con plata. ¿Quién le dio ese dinero? Resultan con dádivas, comiendo más de la cuenta. Bueno, comiendo en el sentido de que usted le da 2.000 pesos y resulta que compró una chocolatina de 10.000. ¿De dónde sacó para esa chocolatina? Y así sucesivamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra más exacta está en Proverbios capítulo 20, el versículo 7, donde nos habla acerca de la integridad. Camina en su integridad el justo. Levante la mano los justos aquí en esta mañana. Sus hijos son dichosos después de él. Qué bueno, ¿cierto? Cuidar a nuestros hijos, andar en la integridad para que nuestros hijos sean dichosos. ¿Qué quiere decir dichosos? ¿Qué? Felices, bendecidos, bienaventurados después de nosotros. Quizás nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra infancia, en nuestra niñez o adolescencia, pero nuestros hijos deben de ser mejores, deben de ser dichosos, deben de cambiar, de transformar al mundo. Debemos de prepararlos para que ellos puedan llevar también el mensaje, para que ellos puedan llevar y enseñar esos principios, esos valores. Lo que hoy le enseñamos a nuestros hijos, mañana se verán reflejados en ellos. Ellos podrán decirle a otra persona, en casa no era así, en casa había una diferencia. Hemos hablado, hermanos, también con relación a al masoquismo, ¿cierto? Mujeres masoquistas, hombres masoquistas, más que todo las mujeres, pobres mujeres, hermanos, Dios las ayude a levantarse, porque muchas veces las vemos deprimidas, con ansiedad, y decimos, ¿qué pasó? Lo que hablábamos ahora, ¿serán demonios? No es demonio, son problemas que tienen con el cónyuge, son problemas que tienen con la familia, con los hijos. Mire, hijos que abusan de las mamás, hijos que son terribles, hermano, abusan de las mamás, las tratan como si fuera una empleada, una sirvienta. Y conozco casos, hermano, de mamás que tienen hasta su buena casa, tienen hasta pensión, y los hijos las explotan, les sacan toda la pensión, cogen lo del arriendo con apartamentos arrendados, y no se le ve un peso a esa pobre mujer, hermano. La humillan, le tiran cualquier cosa, hágame la comida, las levantan a las 2, 3 de la mañana a hacerle la comida, y hasta las mismas nueras y yernos durmiendo hasta tarde, y llegan, ¿y qué pasó por la tarde? No ha hecho aseo, no ha hecho aseo, miren, todavía, mire, esa ropa que dejé ahí tirada no la lavó. Y mamás, hermano, mire, ¿sabe qué hace una persona de esas? Hemos conocido cantidad de casos. Dijo alguien, y lo decía un pastor, de un hijo de esos hermanos que llegaba, era el día de la mamá, el día de las madres, y le traía un pancito, y a tomar con los amigos, y mamá, prepárenos, y la mamá, pobre, las mamás son muy sentimentales con los hijos, ceden muy sensibles, ceden mucho terreno. Y la mamá, ay sí, mijito, lo estaba esperando para prepararle el sancochito. Y le hacía su buen almuerzo, su buena comida. Llegaba borracho a insultarla muchas veces porque no le abría la puerta y se iban. Cuando muere la mamá de este infeliz, cuando muere la mamá, es el que más llora. El que más llora, y si eso llora y llora, y no, y la van a enterrar allá. Entonces decía el pastor que nos comentaba, decía, y cuando ya la estaban enterrando, él decía, déjenme, yo me quiero morir, yo me quiero ir a la tumba con ella, yo me quiero, no. Y ya la iban a bajar allá a la tumba, y entonces déjenmela ver la última vez, déjenmela ver. Entonces le abrían la tapita, y mamita, yo te quiero mucho, yo te amo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué ahora qué voy a hacer sin ti? Yo era el único que tenía derecho a regañarla, no, eso no lo decía, porque ahí sí no lo decía. Antes sí lo hacía en vida, pero ahí no. Mamita, no te vayas, yo me voy a ir contigo. Y cuando cerraron la tapita y comenzó a bajar el ataúd, entonces la corbata se le quedó allá pegada. Y entonces cuando ya comenzó a bajar, y ahí sí dijo, espera un momentico, que se me enredó la corbata. Y abrieron y la sacaron.
Tantas ganas que tenía de irse, hermano, y como que le estaba jalando allá, venga, si quiere de verdad venir conmigo. Hermanos, esposos, hermanos, que llega la mujer, hermano, en cierta ocasión con buenos para hacer hijos, 7 hijos. Llega el esposo y entonces ella está diciendo, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz. Cumpleaños feliz. Y el esposo, ¿y esta qué le pasó? ¿Enloqueció o qué? ¿Quién está cumpliendo años? Y los 7 guambis, guambi le dice para Daniel Huila, esos guambitos, ninguno está cumpliendo años, ni usted ni yo. ¿Se volvió loca o qué? Dijo, no, es el vestidito, el último vestido que usted me compró hace 20 años. Ay, entonces le estoy celebrando los cumpleaños. Hace 20 años que usted me lo compró. Y así hay personas, hermano. Nunca le compran nada a la mujer, hermano. Y más si se vuelven cristianos, hermano. Entonces, bueno, que vaya al pastor, le compre. Haga el oficio, lave, trapie, haga todo. Y que se va para culto. No le daban, como decía una hermana, ni siquiera me daba para el pasaje para ir al culto. Y así, hermano. Antes cuando llega, ¿por qué no me preparó la comida? Mire, eso está frío. Vaya a trabajar. Ni un pesito, ni unas chancleticas, ni un vestidito. Por misericordia esas mujeres visten, hermano, por ahí porque los vecinos, las vecinas, las personas inconversas de buen corazón le regalan ropita. Y uno ver casos como esos, hermano. Un caso por allá, mirar una hermanita, llegaba al culto, hermano, nos traía manguito, nos traía mandarina. Esta hermanita tuvo 2 esposos. El primero, hermano, no se casó con ella. Y con él tuvo 2 hijas. Pero el hombre, hermano, era terrible con esa pobre mujer. Ella heredó una finca grandísima y le vendió casi la mitad de la finca para tomársela con los amigos y todo eso. Y usted ya entiende, hermano, grosería, ella no sabía leer ni escribir. Groserías y plancito, era lo que le daba. Lo dejó, se fue el tipo, lo último dijo, bueno, hagamos una cosa, deme la mitad de la finca y me voy. Y se fue con otra. Se fue con otra. Y luego se consiguió otro peor que el primero. Con ese sí se casó. Peor que el primero, tuvieron 2 hijos, ¿eran 2 hijos? Sí, 2 hijos. Eso, hermano, lo mismo, solo plan, eso sí le daba, pero por donde cayera, hermano. Maltrato físico, moral, usted no sirve para nada, yo soy el varón de la casa, y así sucesivamente. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Bueno, uno de ellos ya murió. Lo más tremendo es que los hijos son tan misericordiosos que también salieron lo mismo, a la cantina y dicen, ay, pobrecito mi papá. Y a veces, hermano, quieren más al papá que a la pobre mamá que sí sufrió, que oró por ellos, que lo dio todo por ellos, hermano. Y son tan infelices, hermano, esos hijos. Claro, no son cristianos, ¿no? Porque si fueran cristianos valorarían a la pobre abuela, hermano, la ayudarían. No, uno antes, mamá, ¿y usted por qué no me llama? Cuando vienen, van de la ciudad, hermano, antes van a comerse las gallinitas y a traer todo lo que hay por allá en la pequeña finca que le quedó a la pobre abuela. Terrible, hermano. Esos casos que se ven, hermanos. Usted analice, ¿eso quién lo juzgará un día? Dios lo demandará algún día, hermano. Y si esa persona me está oyendo, me está viendo, si se arrepiente, Dios lo va a levantar, Dios lo va a perdonar. Y muchos hijos, hermano, que son alcahuetes en esa parte, hermano. Dios tenga misericordia de esas personas. La integridad viene del hebreo. La palabra integridad, que se le llama tan o ton, que significa completo, perfecto, recto, sin falta o sincero. Esa es la palabra definida en hebreo, integridad. Vivimos en tiempos donde, hermanos, la integridad es escasa en los hogares, en las familias, en la sociedad. Abunda la mentira, abunda la hipocresía y la apariencia. Han invadido a muchos hogares, hogares de pura apariencia. Se ven tan bonitos, ¿cierto?
pero en realidad son imágenes. Pero Dios llama a las familias a vivir en integridad, que lo que somos en la iglesia, lo seamos también en la casa, lo seamos también allá en el trabajo, lo seamos también con la sociedad o con aquellas personas que viven continuamente con nosotros. Que ellos puedan hablar verdad si somos íntegros o no, si somos responsables o no. La integridad es una herencia poderosa que bendice a los hijos siempre con la ayuda de Dios. ¿Qué es la integridad según la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué es la integridad según la Biblia, la palabra de Dios? Primero, allí dice en el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 3. Miremos Salmos capítulo 15, versículo 1 al 3. Y allí usted se va a dar cuenta si usted es íntegro o no, si usted va camino al cielo o camino al suelo, camino a la vida eterna que el Señor nos da o camino a la condenación eterna. Mire lo que dice el Salmo capítulo 15, versículo 1 al 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Hay una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Vamos a mirar a ver quién habita en el tabernáculo. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu santo monte? Versículo 2. El que anda en integridad. ¿Que anda cómo? En integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no ha calumniado con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esas son las personas íntegras, que no ha calumniado, que no admite reproche contra el vecino. Si alguien está hablando aún del vecino, de aquella persona, no, cuide su vecino, cuídese. ¿Quién más nos puede cuidar si no son aquellas personas que están a nuestro alrededor? Si hablamos de tipo familiar, nuestra familia, nuestro cónyuge. Porque tenemos que tener en cuenta eso, hermano. La importancia de tener ese escalafón. El escalafón está, primero Dios. Dios es la persona más importante. ¿Cuánto lo creemos? Segundo, ¿quién sería? La familia. La familia. En segundo lugar, primero Dios, segundo la familia. Tercero, ¿quién sería? La iglesia. Por ejemplo, hoy no está el hermano Carlos. ¿Dónde estará? ¿Con la familia? ¿Será que lo está haciendo mal o bien? Lo está haciendo bien, porque tiene que estar, ayer estuvo trabajando y toda la semana, entonces tiene que ir con la familia, porque no sería un súper espiritual, no, la esposa por allá bien grave y él en la iglesia. Bueno, hay algunos que hacen excepciones, ¿cierto? Dependiendo con quién está, con quién la está cuidando, pues dependiendo, ¿no? Pero, pues hermano, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros los humanos. Entonces tengamos en cuenta Dios, la familia, la iglesia. Y por último, ¿quiénes serían? Los terceros. Terceros, el abuelo, la abuela, el tío, los primos y demás familiares. Y yo digo siempre que hay un quinto lugar. ¿Cuál sería? Los amigos, las demás personas. Esos ocuparían el quinto lugar. Pero si vemos en la familia, ¿quién es más importante del cónyuge a los hijos? ¿Quién es más importante? ¿Quién? ¿El cónyuge? ¿En serio? ¿O los hijos? ¿Qué dicen por acá? Levanten la mano los que dicen que son más importantes los hijos. A ver, levanten la mano por acá los que dicen que son más importantes el cónyuge. Amén. La pregunta es, ¿quién fue primero? ¿Quién le hizo Dios primero al hombre? ¿Los hijos o al cónyuge o a la esposa? ¿Qué fue primero? Porque tenemos que basarnos es con lo que dice realmente la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposo y los dos serán una sola carne. Entonces, en este caso, estoy hablando de un hogar funcional.
No disfuncional, porque lógico, hermano, o sea, tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿cierto, hermano? Claro, porque si es un hogar, un esposo borracho, mujeriego, que maltrata a la esposa, y entonces, ¿con quién tiene que quedarse esa mujer? ¿Con el hijo, o con la hija, o con los hijos, o con ese borracho? Con los hijos, ahí habría prioridad, ¿verdad? Estoy hablando de un hogar funcional, o sea, que sí funciona realmente. Entonces también podríamos mirarlo desde ese punto de vista, ¿verdad? ¿Cuánto damos la gloria a Cristo? Miren lo que habla con respecto, según la Biblia, con respecto a la integridad. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Job. Quiero que lo miremos ahí en Job 2:3. No voy a hablar del personaje con detalles, pero quiero que miremos el texto. Job 2:3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Cómo era? Dígalo: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, tremendo, ¿no? Después de Job perder sus propiedades, perder su familia, su salud, pero aún retiene su integridad. O sea, por eso les digo que Dios es la persona más importante. Uno puede tener la esposa, el cónyuge, celebrar bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamantes, 75 años, 80 años, y disfrútela, cuídela, valórela, quiérala, ámala durante todo ese tiempo. Pero hasta ahí terminó. A Dios, ¿cuánto tiempo lo vamos a tener? Eternamente y para siempre. Por eso el Señor Jesús dijo: el que ama más a padre, a madre, mujer, hijos, tierras, más que a mí, no es digno de mí. Y hay personas que aman más el trabajo, que aman más el papá, la mamá. Si lo pusieran a escoger entre Dios y un trabajo, entre Dios y la familia, una comparación. Hoy día de culto, llega el hijo que es inconverso y no viene a culto porque hace con el hijo. Una comparación. ¿Qué haría usted como mamá, como papá? ¿Primero sería Dios o primero ese hijo inconverso? Eso es de analizar, ¿sí o no, hermanos? El que ama más a estos hijos, a ese esposo, a ese cónyuge, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué nos está dando a entender el Señor? Que yo debo de amar a mi esposa, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero por encima de ese amor debe estar Dios. Dios es la persona más importante para mí, porque Él es el que me dio la vida. Él es el que me salvó, Él es el que me da el aire para respirar, Él es el que me provee para mi familia. Dios es la persona más importante en mi vida. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? La integridad es coherencia entre lo que creemos, hablamos y hacemos. No es ser perfecto, sino honesto y tratar de ser transparente en todo lo que emprendamos. Es actuar correctamente, aunque nadie nos esté mirando. Eso es integridad. Que a mí me dan de pronto la oportunidad de quedarme con alguito. Por ejemplo, ¿Judas sería íntegro? No actuó correctamente. Ya porque nadie me está viendo y me dan el chance ahí de comerme algo, de sacarme algo a escondidas. Entonces, es una persona que actúa correctamente aunque nadie lo esté mirando. Ejemplos bíblicos de personajes que fueron íntegros. Ya hablamos de uno que es Job. Fue llamado el hombre perfecto, íntegro. ¿Por quién lo llamó así? Dios mismo. Job 1:8. Mire, por ejemplo, ahí Job 1:8. ¿Quién fue el que dijo esto? Cuando se presentan los hijos de Dios y se presenta Satanás ante Dios, que el Señor le reprenda,
Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Este hombre íntegro, Dios mismo habló de él. Otro personaje que podríamos mirar en el caso de José, un jovencito, joven, bello, opuesto, le dan la oportunidad para ser el mayordomo en la casa de su amo Potifar, pero llega un momento cuando esta mujer lo incita a que se acueste con él. Él está joven, mira atrás, mira hacia atrás, la familia lo desechó, sus hermanos no lo querían ver ni en pintura, lo odiaban. ¿Qué puede hacer una persona así? Bueno, me acuesto con esta mujer, le saco algo de billete, porque es la esposa de Potifar, el segundo prácticamente al mando allí en Egipto, una mujer con mucho dinero. Cualquiera podría analizarlo de esa manera, pero este hombre fue íntegro, se guardó para Dios. Eso es integridad. Génesis capítulo 39, versículo 9. José le dice a esta mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, Potifar le dijo: de todo puedes coger, de todo puedes disponer, menos de mi esposa. A mi esposa me la respeta. ¿Y qué hizo José? Oiga, eso hubiera hecho Adán, ¿cierto? Y Eva. De todos los árboles del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. De todos podéis comer, menos de este árbol. ¿Sería que Adán y Eva hubieran sido íntegros en ese caso si no hubieran comido? Claro que sí. Pero por la falta de integridad, ellos comieron. Porque Dios le dice, menos de todo. Aquí no fue Dios quien se lo dijo a José. ¿Quién fue? Potifar. Potifar fue el que le dijo todo. Por eso José le está haciendo énfasis ahí a esta mujer. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues habría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, él se hace la pregunta: ¿cómo haría yo este gran mal? Sería un gran mal no solamente con Potifar, con su esposo, con usted, con la sociedad, con las demás personas, es contra Dios. Por eso es que la palabra dice que Dios siempre estaba con José. Dios estaba con José como lo está con usted y conmigo si andamos en integridad. Por allá más adelante, hermanos, cuando fueron cautivos los israelitas en Babilonia, dice que allí había un hombre que se llamaba Daniel. Este hombre, a pesar de todo lo que estaba pasando allí, pero este hombre se guardó para Dios. Por eso usted joven, usted hermano, guárdese para Dios. Guárdese, cuide su testimonio, donde quiera que vaya, sin importar lo que le digan, sin importar lo que pase, guárdese para Dios. Vale la pena andar en integridad. Daniel capítulo 6, versículo 4 nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ese era Daniel. Ni cigarrillo, ni trago, nada. No había una falta en este joven. No lo podían acusar. Trataron de acusarlo por un lado, por otro. Es más, mintiendo, lo engañaron y trataron de llevarlo. Y dijeron: ahora sí lo vamos a acabar. Lo metieron por allá la primera vez, creo que fue al foso de los leones. ¿Saben? Allá en los fosos de los leones, hermano, salió vivo, sano, porque no le debía nada ni a Dios, ni al rey, ni a los leones. La integridad, la importancia. Un ejemplo claro, hermanos, el Señor Jesús, el ejemplo supremo de integridad.
Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. En Hebreos 4:15, ¿quieres mirar el texto? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque tenemos debilidades, ¿verdad, hermanos? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesucristo, el que predicamos, al cual servimos, al cual adoramos, al cual le damos gloria, al cual le damos alabanza, porque Él es el que salva, Él es el que sana, el que liberta, el que nos ayuda en los momentos difíciles. Uno que no pecó en nada, pero que fue tentado en todo. No es pecado la tentación. Pecado es secundir a la tentación. Segundo, la integridad empieza con los padres. Génesis 6:9 dice la palabra que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Sus generaciones, sus hijos, marcaron la diferencia porque Él les dio ejemplo. Pero sus generaciones, sus padres, sus abuelos, Él se guardó justo, íntegro delante de ellos. Lo que a los padres, esto es como una metáfora, lo que un padre modela, los hijos lo aprenden. Tal el padre, tal los hijos. Tal la madre, tal los hijos. Tercero, la integridad fortalece las relaciones familiares. Efesios capítulo 4, versículo 25. Léanlo por favor. ¿Qué dice? Efesios 4, 25. ¿Cuántos están aquí? Desechando la mentira. Si hay mentiras en la casa, no le diga a sus hijos que no mientan, porque usted es el causante de la mentira. Si hay palabras groseras, un borracho no le puede decir al hijo no se emborrache, o a la hija no lo haga cuando él lo está haciendo, aunque está diciéndole una verdad, pero no está poniendo en práctica. No está poniendo en práctica lo que le está diciendo. Por eso tenemos que ser íntegros en nuestra casa. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Proverbios capítulo 12, 22. Proverbios 12, 22. ¿Cuántos dan la gloria a Cristo? A su nombre damos gloria. A su nombre damos alabanza. Los íntegros alaban a Dios en esta mañana. Adoran a Dios en esta mañana. Tenemos que ser íntegros con Dios primeramente. Tenemos que ser íntegros con el cónyuge, con la familia, con nuestra sociedad, con nuestros seres queridos. Proverbios 12, 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento, son su contentamiento. La enseñanza, la integridad es algo importante, la confianza es muy importante. Fomentan la confianza entre el esposo y la esposa cuando hay integridad. Cumplir lo que se promete es parte de la integridad. En Mateo capítulo 5, versículo 37, nos habla de que, como las palabras son, a veces hablamos más de la cuenta, ¿cierto? En esto, este fue el título que le habíamos colocado con relación a el tercero. ¿Cuál fue? El tercero. El diálogo. Gracias, hermano. El diálogo. Y en el diálogo hablábamos con relación a eso, ¿no? Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. El Señor Jesucristo lo dice de esta manera. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La falta de integridad crea división, desconfianza, heridas emocionales en el hogar. El cuidado que hay que tener con eso. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Quinto en números romanos.
Beneficios de la integridad en la familia. Vamos a mirar los beneficios que Dios nos da, nos otorga si hay integridad en la familia. ¿De acuerdo? Proverbios capítulo 27 es el texto que hemos leído. Dice, camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son, ¿qué, hermanos? Dichosos, felices después de él, cuando caminamos en integridad. Vale la pena andar en integridad, ¿verdad, hermanos? En la Nueva Versión Internacional dice, el mismo texto, 27, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Si usted lleva una vida transparente, usted es buen padre, responsable, una buena madre, responsable, ¿qué espera de sus hijos? Usted es una persona que ama a Dios, que le da ejemplo, que ora, que persevera, que es fiel. ¿Qué espera de sus hijos? Que hagan lo mismo. Si usted es una persona que duda, que pelean, que pleitea, que está dividido en el hogar, que es infiel, ¿qué espera de los hijos? Lo que sembramos, cosechamos. En el Salmo 87:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, grande y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Dios en ese hogar, en esa familia feliz que anda con integridad. Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Los hijos de los padres, o los hijos más bien íntegros, reciben bendición. Y esa bendición es generacional. Por eso viva en integridad. Sea honesto con Dios. Sea honesto con la familia. Vivamos en integridad. La integridad atrae la protección y el respaldo de Dios. Una familia íntegra deja huellas en la sociedad y glorifica a Dios por lo que es. Eso es lo más importante. Nuestra imagen, cómo está quedando, donde trabaja, con la sociedad, con nuestros vecinos, cuando somos íntegros. La gente se va a dar cuenta y va a decir, qué bueno contratar personas cristianas. Qué bueno contratar personas que son íntegras con lo que hacen, con el trabajo, que son responsables. Damos la gloria al Señor. Preguntas ya para finalizar. Ya vamos a terminar. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? Usted hágase esta pregunta. ¿Seré íntegro? Mi hogar, ¿cómo está su hogar? Escúcheme, mire para acá. ¿Cómo está su hogar? ¿Será que su hogar es una perfecta imagen? Porque hay muchos hogares que son imágenes. Se ven tan bonitos, hasta en el Face sale allá bonito. Y qué familia tan hermosa, pero ¿cómo son en casa? Allá lo publican ante la sociedad, ante las demás personas, apariencia. Eso se llama imagen. En la iglesia, de la manito, abrazaditos, eso se llama imagen. ¿Y cómo son en la casa? Analícelo, pregúntese. Pregúntese, oiga, soy un hipócrita. Hágase esa pregunta también. ¿Soy la misma persona en casa y fuera de ella? Hágase esa pregunta. ¿Hay algo oculto que debo confesar y corregir? Pregúntese usted mismo, ¿será que hay algo oculto dentro de mí? ¿Hay algo oculto dentro de mi casa? ¿Qué está ocultando, hermanos? ¿Qué está admitiendo en casa? Es increíble, hermano. Casas donde le prestan la cama o admiten el adulterio, admiten la fornicación, admiten hasta ver cochinadas, la pornografía y todas esas cosas, hermano. Admitir en su casa
La palabra de nuestro Dios dice que mi casa es casa de ¿qué? De oración, casa de Dios, casa de oración y no cuevas de ladrones, ni de homosexuales, hermano, ni de lesbianas, ni de adulterio, ni de fornicación. Mi abuela, una mujer religiosa toda la vida, en cierta ocasión, hermano, mi papá llegó con una mujer que no era la esposa. Que yo les he contado que mi papá, él en su ignorancia era un Juan charrasqueado. Terrible, hermano. Llegó con una mujer que no era su esposa. A ver si mi abuela le daba posada. Y mi abuela le dijo, mi hijo, usted es mi hijo y usted es bienvenido acá a casa. Pero esa mujer que usted trae, no la conozco. Yo conozco a su esposa. Su esposa se llama Flor, la madre de sus hijos. Y cuando venga con ella, yo le puedo dar posada. Pero con esta mujer me da mucha pena. Pero aquí no hay posada para usted. Tremendo, ¿cierto? Eso se llama ¿qué? Integridad. Le tocó, mi pobre viejo, irse por allá a buscar posada, pagar hotel. Qué bueno que haya esa integridad en casa. Cuando usted se va, no, yo me quedo aquí con mi novia un momentico, mami, tranquila, tome, vaya y compre alguito por allá que, vaya. Mientras usted va al supermercado, eso no se demoran sino 5 minutos, 10 minutos. Y muchas veces hasta sabiendo. Mire que eso hacían los hijos del sacerdote Eli. Eso hacían, admitían, hermano, que sus hijos cometieran fornicación, adulterio ahí en la casa del Señor. Y él sabía. Y un día fue y los reprendió fuertemente. Y les dijo, hijitos, yo los amo, los quiero mucho. ¿Por qué hacéis eso en mi casa? Con ese regaño tan tremendo que hicieron los muchachos. No, yo no vuelvo a cometer esto, ¿no? Y eso pasa, hermano, en muchos hogares cristianos. Y admiten todo eso, hermano. No, su casa es casa de oración. Que se la respeten, hermano. Ah, pero es que yo es el que traigo aquí la provisión y entonces no traigo más para el mercado. No, yo dependo de Dios. Sin vergüenza, a mí no me va a comprar con un mercado. Háblele, mantenga esa integridad y Dios le proveerá. ¿De dónde vendrá tu socorro? Mi socorro, del Señor que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro sustento. De Él viene tu provisión. No admita el pecado en casa, porque eso trae ruina, eso trae desgracia. Eso no trae cosas buenas. Libérate. Entonces, hermano, ¿hay algo oculto que debo corregir o que debo confesar? Este es el tiempo para hacerlo, hermano, antes que sea demasiado tarde. A Eli, el que le estoy comentando, ¿sabe qué le pasó, hermano? Hermano, los hijos murieron por allá en la primera batalla que salieron. Y el viejo estaba por allá en una silla, hermano, cuando escuchó la noticia, ¡pum! Se fue la silla de para atrás y se desnucó. Terminó mal, grave. Que así no termine ninguno de ustedes. Hoy es el tiempo para corregirnos, amén. Estoy siendo ejemplo de integridad con mis hijos. Que ellos conozcan, que digan, hijo, la verdad, yo lo quiero mucho a usted, pero aquí no le admito en mi casa ese pecado. Por allá en otro lado, pero aquí no. Me respetan en mi casa. Mi casa es casa de oración. Aquí está la presencia de Dios. Que usted pueda ser íntegro, hermano. ¿Quiere la bendición? Colóquese de pie en esta preciosa mañana. Y si hay algo que corregir, hermanos, aquí está el altar para que usted sea un hombre y diga, Señor, ayúdame a ser íntegro. Ayúdame, Dios del cielo. Hoy Dios quiere restaurar hogares. Hogares que quieran ser íntegros, que quieran permanecer en integridad. Hoy Dios lo quiere hacer. Hoy Dios quiere sanar corazones y llevar familias a la integridad. Hoy Dios quiere bendecir nuestros hogares. Si hoy reconocemos aquellas áreas en las cuales se está perdiendo la integridad, reconozca, hoy es el día de volvernos a Dios. Hoy es el día de confesar y de decirle, Señor, yo quiero vivir en integridad. Mi casa es casa de oración.
Hoy quiero hacer una invitación a todas aquellas familias que están acá, que está con su esposo o quizás está con su hijo, con su hija, para que venga al altar. Tráigalo ahí de la mano y diga: quizás no he sido íntegro con usted. Quizás ya pasaron 20 años y no le había comprado ni un vestido. Han pasado 20 años y no le había comprado nada. O quizás usted tenga a su esposa, a su esposo, que ya es demasiado, que ha sido injusto con usted. Este es el tiempo. Si aquí hay familias que todavía quieren vivir en la integridad, ¿qué espera que no viene al altar? ¿Hay alguien que quiera vivir en integridad, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. ¿O usted quiere vivir así como está? ¿Cree que así Dios lo va a bendecir? ¿Cree que así se va a ir para el reino de los cielos? ¿Cómo cree usted que va a llegar al reino de los cielos si no quiere vivir en integridad? Invito a aquellos que quieran vivir en integridad para que vengan un momento al altar y digan: Señor, no soy perfecto, Dios, pero tú has venido para perfeccionarme, para limpiarme. Yo quiero vivir, ser ejemplo en mi casa, en mi hogar. Bendito Dios. Tómese de la mano de ese ser querido. Tómese de la mano por un momento. Y oren juntos. Diga: quiero comenzar una vida en integridad con mi esposa, con mi cónyuge, con mis seres queridos. Esta es la oportunidad, hermanos. No hay uno solo perfecto. No hay uno solo que pueda decir: yo tiro la piedra. Yo sí soy súper íntegro. Yo sí no necesito de Dios. Yo no necesito hacer compromisos, porque siempre he sido íntegro. Siempre ha permanecido ese valor. Qué bueno que hoy podamos venir al altar al menos y decir: yo quiero guardar mi integridad. Mi integridad nadie me la va a quitar. Nadie. Quizás muchas veces el enemigo había querido hacerle daño. Había querido dañar su mente, su corazón. En algún momento quiso ser quizás infiel a su hogar, a su familia. Pero esa semilla, esa palabra de integridad, ese valor, ese principio de integridad ha permanecido en su corazón. Y por eso no estuvo allí al acecho, no le cedió lugar al enemigo. Pero van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tentaciones. Aquí no para todo, hermano. Aquí no para todo. Van a venir dificultades. Pero qué bueno que hoy pueda usted venir y decir: Señor, ayúdame a vivir en integridad. Ayúdame, Señor. Solo no puedo. Con mi fuerza no puedo. Pero con tu ayuda sí puedo lograrlo. Dios quiere hacerlo. Yo sé que hay familias aquí que también lo quiere hacer. Dios quiere hacerlo con usted también. Dios quiere ayudarlo. Pero si usted no se deja ayudar, Dios no lo obliga. Si usted no deja cambiar, Dios no lo puede cambiar. Porque ni Dios puede hacerlo.